Ella ve lo que tú no ves, oye lo que te pierdes y siente lo que otros solo imaginan. Estos datos femeninos te dejarán boquiabierto. Aquí hay algo que suena a ciencia ficción, pero es totalmente real. Las lágrimas emocionales de las mujeres pueden afectar a los hombres a nivel químico. En una serie de estudios fascinantes, científicos descubrieron que cuando los hombres simplemente olían las lágrimas de una mujer, sin saber nada sobre el motivo, sus niveles de testosterona disminuían significativamente. Y lo que es más interesante, el efecto no era solo hormonal. Los hombres expuestos al aroma de esas lágrimas también mostraron menos actividad en las partes del cerebro relacionadas con la atracción. Todo esto ocurrió sin ninguna señal visual. Solo el aroma y no. Las lágrimas no tienen un olor fuerte para los humanos. Esa es la parte salvaje. Las sustancias químicas en juego se captan subconscientemente por debajo del umbral de la percepción consciente. Los investigadores creen que esto podría ser parte de una antigua respuesta biológica. Cuando una mujer es vulnerable o está molesta, es más útil para ella ser protegida que perseguida. Sus lágrimas señalan esa necesidad, y el cerebro masculino, sin darse cuenta, responde en consecuencia bajando el tono. No es manipulación, es evolución. Al igual que la música puede cambiar tu estado de ánimo o cómo los cachorros pueden reducir las hormonas del estrés. Es parte de ese complejo poder femenino que no siempre es fuerte, pero es increíblemente real. ¿Quién hubiera pensado que incluso una sola lágrima podría moldear silenciosamente el comportamiento? Resulta que las mujeres no necesitan superpoderes. Su biología ya escribe las reglas. Antes incluso de que una niña abra los ojos por primera vez, su cerebro ya está preparado para la comunicación. Estudios con ecografías avanzadas y escáneres cerebrales han demostrado que los fetos femeninos responden con mayor intensidad a las voces, especialmente a la de su madre. Tras el nacimiento, las niñas tienden a hablar antes, a desarrollar un vocabulario más rápido y a formar oraciones más complejas a edades más tempranas que los niños. Sus cerebros procesan los sonidos con mayor eficiencia, especialmente las frecuencias comunes en el habla humana. Por eso las niñas parecen captar palabras nuevas como esponjas y preguntar por qué mucho antes que sus compañeros varones. Esto no es un estereotipo, sino neurociencia observable en acción. Y continúa durante la infancia, donde las niñas suelen superar a los niños en lectura, escritura y memoria verbal. La estructura cerebral responsable del lenguaje, el plano temporal, suele ser más grande y activa en las mujeres. Desde el primer día, las mujeres están dotadas de un sistema de comunicación perfeccionado que les da una ventaja en expresión y conexión. Dejemos algo claro. La intuición no es magia. Es un procesamiento rápido e inconsciente de señales sutiles, y las mujeres suelen ser muy buenas en ello. Numerosos estudios han demostrado que las mujeres pueden identificar microexpresiones, esos pequeños destellos de emoción en el rostro de una persona, con mucha mayor precisión que los hombres. Cuando se les muestran imágenes de ojos, las mujeres son mejores para identificar lo que siente una persona. No es solo un truco de magia. Es una poderosa habilidad social que ayuda en la crianza de los hijos, la resolución de conflictos, el liderazgo y las relaciones cotidianas. Parte de la razón radica en la estructura cerebral. Las mujeres tienden a tener sistemas de neuronas espejo más activos y conexiones más fuertes entre los hemisferios cerebrales que ayudan a procesar el contexto emocional. Por eso, cuando se habla de intuición femenina, a menudo se describe una sensibilidad real y medible a las señales sociales y emocionales que la mayoría de los hombres simplemente pasan por alto. No se trata de adivinar, sino de una forma de inteligencia que no necesita palabras. Aquí hay un acertijo. El cerebro de las mujeres opera a una temperatura ligeramente más alta que el de los hombres, según estudios de imágenes térmicas. Pero lo realmente fascinante es que, a pesar de esto, el cerebro femenino usa menos combustible, simplemente es más eficiente. Al realizar las mismas tareas cognitivas, el cerebro de las mujeres muestra un menor consumo de glucosa en ciertas regiones, lo que significa que logran los mismos resultados con menos recursos. Piénsalo como obtener un mejor rendimiento de gasolina de tu auto. La diferencia se hace especialmente evidente en situaciones de multitarea o desafíos relacionados con la memoria. Algunos investigadores creen que esta eficiencia puede contribuir a la resiliencia de las mujeres contra enfermedades neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer temprano, y también podría ayudar a explicar por qué las mujeres, en promedio, tienden a vivir más. Así que, aunque la capacidad cerebral no se puede ver a simple vista, la ciencia deja algo claro. El cerebro femenino no solo es inteligente, sino que está notablemente optimizado. No se trata de trabajar más duro, se trata de trabajar de forma más inteligente, llegando hasta las neuronas. En lo que respecta a la orientación, hombres y mujeres suelen utilizar estrategias mentales diferentes y ninguna de las dos se equivoca. Las investigaciones demuestran que las mujeres tienden a basarse más en puntos de referencia, como un buzón rojo o una panadería en la esquina, que en distancias o puntos cardinales. No se trata de un fallo del razonamiento espacial, sino de un enfoque diferente. En experimentos, las mujeres recordaban con mayor precisión las rutas basándose en pistas visuales, mientras que los hombres se inclinaban por la orientación en línea recta o los puntos cardinales. Esta habilidad resulta especialmente útil en entornos complejos como ciudades
ciudades o centros comerciales, donde las señales sutiles marcan la diferencia. El hipocampo cerebral desempeña un papel fundamental, y los estudios de imagenología muestran que las mujeres utilizan diferentes vías neuronales al orientarse. Lo que parece intuición es en realidad un patrón de memoria sólida y análisis del entorno. Así que la próxima vez que alguien bromee sobre quién es mejor para orientarse, recuerde, no se trata del norte o del sur, sino de fijarse en la puerta azul de la tercera a la izquierda. Si alguna vez has discutido sobre si un vestido es lila o malva claro, hay una razón por la que las mujeres suelen ganar. Las mujeres ven literalmente más colores que los hombres y todo está en los conos. La retina contiene 3 tipos de conos para detectar el rojo, el verde y el azul. Pero debido a su composición genética única, algunas mujeres tienen un cuarto tipo de cono, una rara condición llamada tetracromatismo que les permite distinguir tonos que la mayoría de las personas ni siquiera pueden registrar. Incluso sin ese cuarto cono, las mujeres tienden a ser más sensibles a las variaciones sutiles de color. Los científicos creen que se debe a que los genes de la visión del color se encuentran en el cromosoma X y las mujeres tienen 2 de ellos. Esto les proporciona un refuerzo o mejora en la percepción del color. Es por eso que las mujeres tienen más probabilidades de trabajar en campos relacionados con la moda, el diseño o las artes visuales. Sus cerebros están simplemente sintonizados para ver el espectro completo. Literalmente, el mundo se ve más vívido a través de los ojos de una mujer. Sube el volumen, pero no demasiado porque las mujeres podrían ya oírlo alto y claro. Estudios científicos han demostrado sistemáticamente que las mujeres son más sensibles a los sonidos de alta frecuencia que los hombres. De hecho, desde el nacimiento, los oídos femeninos tienden a captar tonos más suaves y agudos con mayor facilidad. Esta diferencia se hace aún más notoria en situaciones con ruido de fondo, donde las mujeres son más propensas a detectar y concentrarse en voces o sonidos específicos. La razón reside en el oído interno, concretamente en la cóclea, donde el sonido se traduce en señales eléctricas. Las cócleas de las mujeres suelen ser más cortas y rígidas, lo que permite una respuesta más rápida a las frecuencias agudas. Con el tiempo, los hombres son más propensos a la pérdida auditiva gradual, especialmente en las frecuencias agudas, a menudo debido a factores biológicos y ambientales, como la exposición al ruido. La mejor audición de las mujeres no se limita a captar susurros, sino que les ayuda a captar tonos emocionales en el habla, detectar señales de socorro como el llanto de un bebé y percibir detalles que pasan desapercibidos para la mayoría de los hombres. La próxima vez que alguien pregunte ¿oíste eso?, lo más probable es que realmente lo haya oído. Para muchas mujeres, los viajes largos en coche, los paseos en barco o los juegos de realidad virtual son un viaje sin retorno a las náuseas. Los estudios demuestran que las mujeres son significativamente más propensas a sufrir mareos por movimiento que los hombres. No es solo mala suerte, es biología. La raíz del problema reside en el sistema vestibular, la parte del oído interno responsable del equilibrio y la orientación espacial. En las mujeres, este sistema está más afinado, lo que, irónicamente, facilita la desorientación. Si a esto le sumamos la influencia de hormonas como el estrógeno, que fluctúan durante los ciclos menstruales, el embarazo o los tratamientos hormonales, tenemos la receta perfecta para mareos, dolores de cabeza y náuseas relacionados con el movimiento. Incluso ciertos olores y condiciones de iluminación pueden intensificar el efecto. En entornos simulados como simuladores de vuelo o gafas de realidad virtual, las mujeres reportan mayores índices de incomodidad. Esta sensibilidad no significa debilidad, sino que forma parte de un sistema diseñado para detectar cambios sutiles y proteger el cuerpo. Pero sí significa que las mujeres podrían querer sentarse más cerca del asiento delantero, mantener la vista en el horizonte o evitar esa montaña rusa giratoria solo por esta vez. Inicia un cronómetro mentalmente y cuenta 10 segundos. Lo más probable es que una mujer se acerque más a la marca. Las investigaciones demuestran que las mujeres son mejores estimando ráfagas cortas de tiempo en comparación con los hombres, ya sea para predecir cuánto tiempo tomará una tarea o saber cuándo dejar de hervir un huevo sin un temporizador. Las mujeres tienden a ser más precisas cuando se trata de intervalos inferiores a 1 minuto. Esta precisión está relacionada con las diferencias en cómo los cerebros femeninos procesan la información temporal, especialmente en la corteza prefrontal, el área involucrada en la planificación y el juicio. Curiosamente, los estudios sugieren que esta ventaja es aún mayor cuando la tarea involucra emociones o interacciones sociales, posiblemente porque las mujeres están más en sintonía con los ritmos del comportamiento humano. Desde el ritmo de la música hasta el ritmo de la conversación, sus relojes internos suelen estar mejor calibrados. Entonces, cuando se trata del instinto de cuenta regresiva, las mujeres no solo están adivinando, están midiendo, se den cuenta o no. Si una mujer entra en una habitación y pregunta de inmediato, ¿qué es ese olor?, probablemente no lo esté imaginando. Las mujeres tienen un sentido del olfato más sensible que los hombres y esta diferencia está respaldada por décadas de investigación. En promedio, las mujeres poseen más células olfativas y una actividad cerebral más densa en las regiones responsables de procesar el aroma. Esta capacidad se intensifica aún más durante el embarazo, cuando los cambios hormonales aumentan la sensibilidad al olfato a un nivel casi sobrehumano. Los biólogos evolutivos creen que este rasgo se desarrolló como un mecanismo de defensa que ayuda
ayuda a las mujeres embarazadas a detectar alimentos en mal estado, toxinas o peligros ambientales antes de que se conviertan en una amenaza. Pero incluso fuera del embarazo, las mujeres pueden identificar y recordar olores con mucha mayor precisión. Algunas pueden detectar variaciones sutiles en los perfumes o incluso reconocer a las personas por su aroma personal. En entornos sociales, esto significa que las mujeres suelen ser más conscientes de los detalles ambientales que otros pasan por alto por completo. Es una ventaja sensorial oculta pero poderosa y comienza con la nariz. Observa la comparación visual. Caderas más delgadas por un lado, curvas más llenas por el otro. Lo que ves no se trata solo de edad o estética, es la biología en acción. El cuerpo femenino está programado para almacenar grasa en zonas específicas como las caderas, los muslos y los glúteos, un patrón conocido como distribución de grasa ginoide. Esto no es aleatorio. Esa energía almacenada desempeña un papel fundamental durante el embarazo, el parto y la lactancia. Alimenta el cuerpo cuando escasea el alimento y favorece el desarrollo del cerebro del bebé durante la gestación. El estrógeno es la hormona responsable de este plan estratégico de almacenamiento, que dirige la grasa desde la cintura hacia zonas metabólicamente beneficiosas para la reproducción. De hecho, estudios demuestran que esta grasa es rica en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, vitales para el desarrollo cerebral infantil. Y a diferencia de la grasa abdominal masculina, este tipo no presenta los mismos riesgos cardiovasculares. Así que, si bien la cultura se obsesiona con las formas, la naturaleza tenía en mente la supervivencia. Esa curva es el plan de la evolución para nutrir la vida. Cuando las mujeres duermen, sus sueños tienden a seguir un patrón diferente, más emocional, social y vívido. Los estudios demuestran que las mujeres son más propensas a soñar con personas conocidas, a experimentar emociones intensas durante sus sueños y a tener secuencias de sueños más largas y detalladas. Mientras que los sueños de los hombres suelen centrarse en la acción o la actividad física, los sueños de las mujeres se inclinan hacia el diálogo, las relaciones y las escenas con gran carga emocional. Esto no es solo anecdótico, sino que ha sido confirmado por décadas de investigación onírica. Los psicólogos han descubierto que los sueños de las mujeres suelen incluir rostros familiares, situaciones de la vida real y temas recurrentes vinculados a experiencias personales. También son más propensas a reportar sueños en color y recordar el tono emocional al despertar. Curiosamente, las mujeres también reportan pesadillas con mayor frecuencia, especialmente durante ciertas fases hormonales, como la menstruación o el embarazo. Estos sueños pueden reflejar estrés real o conflictos internos, lo que los hace más memorables e intensos. Así que la próxima vez que alguien descarte un sueño como insignificante, recuerde: todo un mundo emocional ocurre durante el sueño, y para las mujeres suele estar profundamente conectado con el mundo de la vigilia. Contrariamente a la idea anticuada de que las mujeres son más sensibles al dolor, las investigaciones demuestran que muchas mujeres lo toleran durante más tiempo que los hombres. El truco lo expresan de forma diferente. Mientras que los hombres pueden apretar los dientes y no decir nada, las mujeres son más propensas a hablar sobre el malestar o buscar soluciones. Esto no significa que sientan más dolor, sino que lo procesan y lo comunican de una manera más compleja. Los estudios sugieren que las diferencias hormonales, especialmente la presencia de estrógeno, pueden influir en cómo se gestiona el dolor en el cuerpo femenino. El estrógeno puede activar los mecanismos naturales del cuerpo para combatir el dolor, lo que aumenta la resiliencia de algunas mujeres ante el dolor crónico o prolongado. Además, las mujeres son más propensas a experimentar múltiples tipos de dolor simultáneamente, pero aún así pueden sobrellevarlo, como migrañas, cólicos menstruales o enfermedades autoinmunes. Las expectativas culturales también influyen en la expresión del dolor. A las mujeres se les suele educar para que sean más abiertas sobre lo que sienten, mientras que los hombres pueden sentirse presionados a mantener la calma. Sin embargo, biológicamente, muchas mujeres tienen cuerpos diseñados para soportar, no solo sobrevivir, el dolor intenso. La diferencia no radica en la debilidad ni la fuerza, sino en la expresión, la conexión y una conexión más profunda entre la mente y el cuerpo. Para algunas mujeres, ver a Skintafoot a alguien recibir un ligero toque en el hombro puede hacerles sentirlo ellas mismas. Esto no es imaginación, sino un rasgo neurológico poco común llamado sinestesia espejo-tacto, y las mujeres son mucho más propensas a experimentarlo que los hombres. Las personas con esta afección sienten automáticamente sensaciones físicas en su propio cuerpo cuando observan a otra persona siendo tocada, lastimada o incluso moviéndose de cierta manera. Las exploraciones cerebrales revelan que sus sistemas de neuronas espejo, las redes involucradas en la empatía y la imitación, están inusualmente activos. Si bien las neuronas espejo ayudan a la mayoría de las personas a comprender las emociones de los demás, en estas mujeres, la conexión es tan intensa que trasciende lo físico. Ver una rodilla raspada podría provocar una verdadera molestia en su propia pierna. Este rasgo también parece estar relacionado con una mayor inteligencia emocional y empatía. Algunos investigadores creen que podría haber evolucionado como una ventaja para el cuidado. En cierto modo, sus cerebros difuminan la línea entre uno mismo y los demás, haciendo que su empatía no sea solo emocional, sino también táctil.
El cuerpo de una mujer no se mantiene a una temperatura constante a lo largo del día. Cambia constantemente, y esos cambios influyen mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Debido a los ciclos hormonales, la temperatura corporal femenina fluctúa con mayor frecuencia y de forma drástica que la masculina. Durante la ovulación, por ejemplo, la temperatura corporal puede aumentar casi medio grado Celsius y mantenerse elevada hasta el siguiente ciclo. Estos cambios afectan a todo, desde la calidad del sueño hasta los niveles de energía e incluso la forma en que el cuerpo quema calorías. Por eso, algunas mujeres se sienten más acaloradas o más inquietas por la noche en ciertos momentos del mes. Sus cuerpos literalmente están más calientes. Incluso el metabolismo se acelera durante la fase de alta temperatura, lo que ayuda a quemar más calorías en reposo. Algunas aplicaciones de fitness y monitores de sueño están ahora diseñados para seguir estos patrones y ajustar las recomendaciones en consecuencia. Así que la próxima vez que alguien se pregunte por qué una mujer se quita de la manta de repente o no puede conciliar el sueño con la misma facilidad, no es casualidad, es el termostato incorporado de su cuerpo haciendo exactamente lo que la naturaleza dispuso. He aquí un hecho que suena alarmante al principio, pero que en realidad es una de las mejoras biológicas más notables durante el embarazo. El cerebro de la mujer literalmente se encoge, pero no de forma negativa. Las resonancias magnéticas muestran que ciertas áreas del cerebro, especialmente las implicadas en el procesamiento social, la regulación emocional y la empatía, pierden volumen durante el embarazo. Esto no se trata de daño ni deterioro, se trata más bien de un proceso de poda muy específico en el que el cerebro se vuelve más eficiente y especializado, como si se limpiaran archivos antiguos para dar cabida a los más relevantes. El cerebro se optimiza para centrarse en comprender y responder a las necesidades del recién nacido. ¿El resultado? Las mujeres suelen mostrar una mayor capacidad para interpretar señales no verbales, responder a señales emocionales y mantener la concentración bajo presión. Esta transformación puede durar años, incluso después del parto. Los científicos creen que es una de las razones por las que muchas madres reportan una mayor intuición e instintos más agudos después de dar a luz. Así que sí, el cerebro de madre es real, pero no se trata de olvido. Se trata de un cerebro reconfigurado para el trabajo más exigente del mundo. ¿Alguna vez has sentido que una mujer notaba algo que tú no, incluso estando muy lejos? No se trata solo de atención, es biología. Las mujeres tienen un campo de visión periférica más amplio que los hombres, lo que les permite detectar movimiento, formas y cambios que ocurren fuera de la línea de visión directa. No se trata de la fuerza visual, sino del alcance del campo visual. ¿Cuánto pueden ver los ojos a la izquierda y a la derecha sin mover la cabeza? Mientras que el campo de visión promedio de los hombres está más centrado en el centro, ideal para apuntar o para tareas de visión de túnel, las mujeres tienden a tener una visión más panorámica de su entorno. Los científicos creen que esto puede haber evolucionado a partir de los roles tradicionales en las comunidades humanas primitivas. Mientras que los hombres se centraban en la caza con visión directa, las mujeres recolectaban alimentos, cuidaban de los niños y observaban el entorno, a menudo todo al mismo tiempo. Una visión más amplia facilitaba la vigilancia de los niños, la detección de cambios en el entorno o la detección de amenazas sin apartar la vista de lo que estaban haciendo. Hoy en día, esta capacidad sigue desempeñando un papel sutil pero poderoso. Ayuda a conducir, a gestionar entornos concurridos o simplemente a percibir pequeños detalles que otros podrían pasar por alto. Es una de esas ventajas invisibles que rara vez se mencionan, pero profundamente útiles. No es necesario girar la cabeza cuando se está conectado para verlo todo a la vez. Es un pequeño movimiento que ocurre literalmente en un abrir y cerrar de ojos, y las mujeres lo hacen más que los hombres. En promedio, las mujeres parpadean casi el doble de veces, con estimaciones de entre 19 y 22 parpadeos por minuto, mientras que los hombres parpadean entre 10 y 11. Puede parecer trivial, pero parpadear cumple una función importante. Mantiene los ojos húmedos, protegidos y despejados. Entonces, ¿a qué se debe la diferencia? Una razón es el estrógeno, la principal hormona femenina que afecta la producción de lágrimas y la lubricación ocular. Los niveles más altos de estrógeno provocan un parpadeo más frecuente. Es una respuesta natural que ayuda a mantener los ojos cómodos y bien hidratados. Pero no termina ahí. Parpadear también está relacionado con la función cerebral. Algunos investigadores han descubierto que parpadeamos más cuando el cerebro necesita un breve descanso mental, especialmente durante una conversación o frente a una pantalla. La tendencia de las mujeres a parpadear más puede estar relacionada con su mayor procesamiento verbal y compromiso emocional, que requieren una actividad cerebral acelerada. Ese parpadeo rápido se convierte en un reinicio, un milisegundo de recuperación que ayuda a mantener la concentración y gestionar la información. En el lenguaje corporal, los patrones de parpadeo pueden indicar emoción, atención o estrés. Las mujeres suelen mostrar un parpadeo más expresivo durante las conversaciones, lo que contribuye a su fortaleza en la comunicación no verbal. Así que, aunque pueda parecer un simple aleteo de pestañas, la frecuencia de parpadeo es una señal biológica, emocional y social, y en las mujeres es mucho más activa. El cuerpo femenino está diseñado para ser flexible, y eso incluye sus huesos. En comparación con los hombres, los huesos de las mujeres tienden a ser ligeramente más delgados, ligeros y elásticos, especialmente en las articulaciones. Esta flexibilidad natural se debe en parte a los mayores niveles de estrógeno, que ayudan a mantener los ligamentos más flexibles y las articulaciones más móviles.
Es una de las razones por las que las mujeres suelen destacar en actividades como la gimnasia, la danza o el yoga. La pelvis también tiene una forma diferente no solo para el parto, sino para permitir un mayor rango de movimiento en las caderas y las piernas. Pero esta ventaja tiene una trampa. Alrededor de los 35 años, las mujeres comienzan a perder densidad ósea más rápido que los hombres. Y después de la menopausia, cuando los niveles de estrógeno caen bruscamente, esa pérdida ósea puede acelerarse aún más. Sin suficiente calcio, vitamina D y actividad regular de soporte de peso, los huesos pueden volverse porosos y frágiles, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Es por eso que afecciones como la osteoporosis son mucho más comunes en las mujeres. De hecho, 1 de cada 2 mujeres mayores de 50 años se fracturará un hueso debido a una baja masa ósea. La buena noticia es manejable. La dieta, el ejercicio y la concienciación temprana pueden ayudar a mantener huesos fuertes mucho después de los 35. Entonces, si bien los esqueletos de las mujeres están diseñados para la gracia y la adaptabilidad, también necesitan apoyo para mantenerse fuertes a lo largo de los años. A nivel genético, las mujeres tienen una ventaja secreta: 2 cromosomas X. Puede parecer simple, pero esta pequeña diferencia juega un papel fundamental en por qué las mujeres viven más, combaten mejor las enfermedades y se recuperan más rápido de los problemas de salud. El cromosoma X contiene cientos de genes relacionados con la función inmunitaria, el desarrollo cerebral y la reparación celular. Mientras que los hombres solo tienen un cromosoma X emparejado con un cromosoma Y, las mujeres tienen un cromosoma de respaldo. Y eso es importante. Si un gen en un cromosoma X falla, el otro suele compensarlo. Esta configuración dual proporciona a las mujeres una mayor resiliencia, especialmente al enfrentarse a infecciones o enfermedades relacionadas con la edad. Es por eso que los estudios muestran consistentemente que las mujeres responden mejor a las vacunas, se recuperan más rápidamente de los virus y son menos propensas a sufrir resultados graves durante enfermedades generalizadas. También es la razón por la que las mujeres tienden a vivir más años que los hombres en casi todos los países. Pero la longevidad no es solo cuestión de tiempo, es cuestión de calidad de vida. Los efectos protectores de esos 2 cromosomas X ayudan a mantener el cuerpo en mejor forma por más tiempo, desde respuestas inmunes más fuertes hasta un menor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Entonces, lo que parece una simple pieza de genética es en realidad una de las herramientas de supervivencia más poderosas de la evolución. No es llamativo, no es ruidoso, pero está trabajando 24/7 tras bastidores y es una razón más por la que el cuerpo femenino es una obra maestra del diseño biológico. Conoce a Alice Walton, la mujer más rica del mundo. Actualmente, su patrimonio neto asciende a la asombrosa cifra de $93,000 millones, según Forbes. No se trata solo de riqueza, sino también de poder generacional. Heredó su fortuna del imperio Walmart, creado por su padre, Sam Walton. Pero Alice no solo ha conservado el dinero, sino que lo ha usado para construir una vida extravagante y a la vez inusualmente privada. Vamos a verlo. Alice Walton no busca la fama, sino que la compra a pinceladas. Mientras otros multimillonarios presumen de marcas de diseño o coches exóticos, Alice invierte su dinero en arte estadounidense, y no solo en unas cuantas pinturas en una pared. Su colección privada está valorada en más de $500 millones, repleta de obras raras e icónicas que la mayoría de los museos solo pueden soñar con poseer. En el centro de todo está su obsesión con Georgia O'Keeffe. Walton ha gastado decenas de millones en adquirir las piezas más famosas de O'Keeffe, algunas de las cuales cuestan más que un jet privado promedio. Una de sus compras más preciadas, Jimson with White Flower No. 1, comprada por más de $44 millones, la convierte en la obra de arte más cara de una artista femenina jamás vendida en subasta, y eso es solo un lienzo. También ha conseguido obras de Mark Rothko, John Singer Sargent y Winslow Homer. No son decorativas, son inversiones, legados, declaraciones. Su arte tampoco está guardado en bóvedas. Gran parte se exhibe en el museo que ella misma construyó y hablaremos de eso en la siguiente sección. Pero incluso más allá de Crystal Bridges, ha comprado arte directamente en galerías y subastas con precios que alcanzan decenas de millones. Esto es lo que lo hace aún más fascinante. Alice no solo colecciona, compite. Es conocida por superar en secreto las ofertas de grandes instituciones como el Met y el Whitney. Se mueve en círculos de élite donde las obras de arte desaparecen en segundos, a veces sin que el público sepa quién fue el comprador. Y a menudo es ella. A diferencia de otros coleccionistas que presumen en redes sociales o celebran fiestas exclusivas, Walton se mantiene en silencio. Nada de entrevistas, nada de fotos de prensa, solo transferencias bancarias masivas y adquisiciones históricas. No compra arte para decorar, lo compra para dar forma a la historia cultural estadounidense y reescribir quién lo posee. Cuando la mayoría de los multimillonarios quieren presumir, compran un yate o un rascacielos. Alice Walton construyó un museo, pero no cualquier museo. Invirtió más de $1,000 millones en crear el Museo de Arte estadounidense Crystal Bridges, una enorme maravilla arquitectónica escondida en la tranquila ciudad de Bentonville, Arkansas, el mismo lugar donde nació Walmart. Este lugar no es solo un museo, es la visión personal de Alice Walton tallada en piedra, vidrio y acero. El edificio en sí parece haber sido arrojado en medio de un bosque por extraterrestres con ojo para el arte.
elegantes puentes, techos curvos, luces brillantes suspendidas sobre el agua. Diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Moshe Safdie, el museo se asienta sobre un manantial natural y se integra con el paisaje como un sueño. Y su interior es aún más impresionante. Crystal Bridges alberga algunas de las obras de arte estadounidenses más valiosas que existen, muchas de ellas adquiridas directamente por la propia Alice Walton. Utilizó su fortuna privada para superar las pujas de los principales museos costeros y trajo obras clásicas al corazón del sur de Estados Unidos. Los visitantes pueden pasear junto a obras de Andy Warhol, George Washington de Gilbert Stuart e incluso Rosie la remachadora de Norman Rockwell. Muchas de estas piezas jamás habrían salido de Nueva York o Washington D.C. de no ser por ella. Inaugurado en 2011, el museo fue gratuito desde el primer día, ya que Alice cubría personalmente el costo de la entrada. Se trata de decenas de millones gastados solo para garantizar que cualquiera pudiera entrar y experimentar el arte que normalmente se reserva para las ciudades de élite. Desde entonces, ha invertido cientos de millones más en ampliar la colección y mantener el museo en funcionamiento. Ahora cuenta con una biblioteca, jardines de esculturas e incluso un espacio satélite en el centro de Bentonville llamado The Momentary, dedicado al arte contemporáneo. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Ella no solo firmó cheques, ayudó a elegir las obras de arte, siguió los diseños y trabajó directamente con los curadores. Este no es un proyecto vanidoso, es Alice moldeando el paisaje cultural del país. Una vez dijo que quería traer el gran arte estadounidense al corazón de Estados Unidos. Y lo hizo usando su propia fortuna para trasladar obras maestras miles de kilómetros tierra adentro. Olvídense de titulares llamativos o alfombras rojas. Alice Walton está construyendo un legado que perdurará siglos, silenciosamente, elegantemente y con un precio de $1,000 millones. Cuando se trata de terrenos, Alice Walton no piensa en pequeño. Una de sus inversiones inmobiliarias más atractivas fue su Rocking W Ranch, una finca multimillonaria en Millsap, Texas. Con más de 565 hectáreas, no era solo un refugio tranquilo. Era una finca sureña en toda regla, diseñada para la privacidad, el poder y el prestigio. En el centro del rancho se alzaba una lujosa casa de 370 metros cuadrados, ubicada en la cima de una colina con vistas panorámicas del valle del río Brazos. No era una casa de campo rústica cualquiera. Era moderna, elegante y diseñada para alguien que podía permitirse casi cualquier cosa. Los interiores destacaban por sus techos altos, espacios abiertos y una distribución diseñada para la comodidad y el control. La finca contaba con kilómetros de cercas, caminos bien mantenidos y sus propias fuentes de agua. Contaba con casas de huéspedes construidas a medida, graneros para equipos, una oficina profesional e incluso su propia pista de aterrizaje para aterrizajes privados. El terreno en sí era exuberante y diverso, campos abiertos, zonas boscosas y amplios pastos costeros de las Bermudas que se mantenían verdes la mayor parte del año. Cada centímetro del rancho estaba cuidado y mantenido por un personal dedicado. No se trataba de un retiro de fin de semana, sino de una finca de lujo funcional y funcional con la infraestructura de un complejo privado. Alice la usaba para recibir visitas, supervisar a su personal y gestionar otras inversiones desde un lugar apartado pero bien conectado. En 2015 decidió desprenderse de ella. La propiedad completa se cotizó por casi $20 millones, acaparando titulares en los círculos inmobiliarios de Texas. Y cuando la vendió, no solo se deshizo del terreno, sino que cerró un capítulo de su vida con él. El rancho pasó a manos de un comprador privado, y ella reorientó su enfoque hacia el arte y la filantropía. La venta no se trataba de reducir el tamaño de su propiedad, se trataba de un cambio de rumbo. Para alguien como Alice Walton, una propiedad como esta nunca se trata solo de lujo, sino de legado, inversión y control. Y cuando está lista para seguir adelante, lo hace bajo sus propios términos. Alice Walton no vuela en vuelos comerciales. Su horario, su estatus y su preferencia por la privacidad hacen de la aviación privada la opción obvia. Ya sea para un viaje rápido entre Arkansas y Nueva York o para un discreto viaje al extranjero, vuela con total control, sin filas, sin esperas, sin prensa. Si bien mantiene los detalles en privado, es bien sabido que viaja en jet privado, a menudo en aviones de clase Gulfstream, los mismos que prefieren la realeza, directores ejecutivos y jefes de estado. Estos jets cuestan entre $50 y $70 millones, dependiendo de la configuración. En el interior, piensa en sillones reclinables de cuero, paneles de madera, cocinas con todos los servicios y Wi-Fi con la potencia suficiente para operar un avión comercial en pleno vuelo. Y no alquila aviones. Las personas de su nivel suelen ser propietarias o copropietarias del avión, además de la tripulación y los servicios de hangar que conlleva. Alice también es conocida por usar helicópteros para viajes regionales. Entre sus propiedades, las responsabilidades en el museo y las reuniones privadas, necesita velocidad y flexibilidad. Un helicóptero la lleva a donde necesita sin las complicaciones de aterrizar directamente en helipuertos privados o claros cercanos. Y aunque la mayoría de la gente no asocia a los multimillonarios con la infraestructura, Alice jugó un papel fundamental en el desarrollo del aeropuerto del noroeste de Arkansas. Ayudó a financiarlo, le dio forma e incluso lleva su nombre en la terminal. ¿Por qué?
Porque si se va a construir un museo de talla mundial y atraer visitantes de todo el mundo, se necesita una forma de llevarlos allí rápidamente y en primera clase. Su uso de aviones privados no es solo un lujo, es una herramienta. Un jet le permite mantener un perfil bajo mientras mueve miles de millones entre bastidores. Es su sala de juntas, su refugio y su escudo contra los focos. El cielo, para Alice Walton, es solo otro espacio que ya domina. El amor de Alice Walton por los caballos no es casual, sino que es de toda la vida, personal y profundamente arraigado en su identidad. Mientras muchos multimillonarios coleccionan relojes o coches, Alice crió, entrenó y montó algunos de los mejores caballos de corte del país. Su pasión por estos animales se remonta a su infancia y a medida que su fortuna crecía, también lo hacía a la escala de su mundo ecuestre. Invirtió millones en programas de cría, atención veterinaria, entrenamiento de personal y linajes de primer nivel. Sus caballos no eran solo para exhibiciones, sino que nacieron para competir. Contrató a los mejores entrenadores, construyó picaderos de nivel profesional y transportó caballos por todo el país para competiciones. Cada animal era seleccionado a mano o criado para cumplir con estándares de élite, algunos con un valor de cientos de miles de dólares por sí solo. En su apogeo, su operación era una de las más respetadas en la comunidad de caballos de corte. Era conocida por producir campeones e impulsar el mundo de la cría con ciencia y precisión. Alice no se limitaba a observar desde la barrera, sino que montaba en competición y ganaba. Su nombre era un nombre serio en el deporte. En una ocasión realizó subastas a gran escala donde los caballos que criaba se vendían a compradores de élite de todo el país. En una sola subasta, ganó más de 3 millones de dólares, no por una decisión empresarial, sino por cerrar un capítulo de su vida. Para Alice, los caballos eran más que un pasatiempo. Formaban parte de su rutina diaria, su terapia, su alegría. Montaba para despejar la mente, pensar en negocios o simplemente desconectar del peso constante de la riqueza y la influencia. Incluso después de retirarse de las operaciones a gran escala, sigue apoyando los eventos ecuestres y mantiene una conexión con el mundo del caballo. Esta obsesión no se trataba de presumir. Era silenciosa, centrada y profundamente personal. Sus inversiones en caballos no buscaban ganancias, sino excelencia, pasión y el tipo de control que solo se logra cuando se construye algo desde cero. Para Alice Walton, los establos eran tan importantes como la sala de juntas. Alice Walton no es muy generosa con sus donaciones, pero las cifras hablan por sí solas. A través de la fundación de la familia Walton, ha ayudado a destinar miles de millones de dólares a la educación, la atención médica y el desarrollo comunitario. Y eso sin contar las donaciones que hace personalmente, a menudo discretamente, pero siempre en cantidades enormes. La educación ha sido una de sus principales áreas de enfoque. Ha invertido cientos de millones en escuelas charter, programas de desarrollo docente y reforma educativa, no solo en un estado, sino en todo Estados Unidos. Cree que unas mejores escuelas pueden transformar por completo las comunidades y está invirtiendo su fortuna para lograrlo. También ha invertido considerablemente en atención médica. En los últimos años, Alice ha financiado importantes centros médicos, incluyendo un instituto de salud completo y una nueva facultad de medicina en Arkansas. No se trata solo de edificios, sino que están diseñados para replantear el funcionamiento de la atención médica, centrándose en la atención preventiva, el bienestar y el acceso comunitario. Ha invertido más de 250 millones de dólares solo en estos proyectos. Sus donaciones también se destinan directamente a las comunidades locales, especialmente en el noroeste de Arkansas. Ha ayudado a transformar la región con parques, senderos, programas de alimentación, iniciativas de vivienda y proyectos culturales. No solo dona, sino que construye. Ya sea un sendero para caminar o una residencia artística totalmente financiada, su dinero genera un cambio permanente en el lugar donde creció. Lo que distingue a la filantropía de Alice Walton es su escala y estructura. No se limita a extender cheques a causas populares, ayuda a crear nuevas instituciones, inaugura centros de investigación y ofrece apoyo a largo plazo. Su objetivo no es la publicidad a corto plazo, sino el impacto a largo plazo. También cree en el arte como un bien público. Además de construir puentes de cristal, ha ayudado a financiar exposiciones itinerantes, programas educativos y proyectos de acceso que ofrecen experiencias de calidad museística a comunidades desfavorecidas. Todas estas donaciones suman. Según algunas estimaciones, Alice ha supervisado personalmente o contribuido a más de 5 mil millones de dólares en proyectos filantrópicos. Y esto es solo el comienzo. Puede que su fortuna provenga de Walmart, pero la está utilizando para transformar todo, desde aulas hasta clínicas, y lo está haciendo a una escala que la mayoría de la gente jamás verá. Alice Walton rara vez habla en público, pero en política, su dinero habla alto y claro. Con los años, se ha convertido en una de las donantes políticas más poderosas del país, con decenas de millones de dólares que fluyen discretamente a campañas, comités de acción política, super PAC y causas políticas que se alinean con sus intereses. Ha donado a candidatos de ambos partidos, pero la mayor parte de su apoyo se inclina hacia republicanos proempresariales y centrados en la educación.
Su objetivo no es acaparar titulares ni impulsar las líneas del partido, sino influir en las políticas públicas para apoyar la reforma escolar, el acceso a la atención médica y el crecimiento económico. Y cuando firma un cheque, nunca es pequeño. En tan solo unos pocos ciclos electorales, ha invertido más de $20 millones en contiendas federales y organizaciones políticas. Una de sus acciones más notables fue respaldar iniciativas centradas en la educación. Alice ha financiado considerablemente los esfuerzos para expandir las escuelas charter y apoyar la reforma educativa a nivel estatal y nacional. Sus donaciones ayudaron a elegir legisladores que apoyan la libertad de elección de escuela y políticas que otorgan mayor control a las comunidades locales. Los críticos argumentan que su influencia es excesiva, pero sus partidarios afirman que está impulsando cambios radicales en un sistema que los necesita desesperadamente. También ha apoyado a candidatos que favorecen políticas fiscales y marcos regulatorios que se alinean con entornos favorables para las empresas, como los que ayudaron a convertir a Walmart en un imperio minorista. Sus contribuciones no se limitan a individuos, sino que también financia organizaciones y centros de estudios que trabajan entre bastidores para elaborar leyes. A diferencia de muchos multimillonarios que hacen de su política una marca personal, Alice mantiene su nombre fuera del foco de atención. Nada de conferencias de prensa ni despotricar en redes sociales. Trabaja a través de donaciones, fundaciones y acción directa, siempre con una estrategia a largo plazo en mente. Su donación política es precisa, discreta y extremadamente efectiva. Y funciona. Los políticos que han recibido el apoyo de Walton a menudo aprueban proyectos de ley que reflejan sus prioridades: la libertad de elección de escuela, la reducción de la regulación y la innovación en la sanidad privada. Puede que no suba al escenario, pero en los círculos políticos su influencia es innegable. Para Alice Walton, el dinero no se trata solo de poder, sino de ubicación. Y en Washington la ubicación lo es todo. En el exigente mundo de las bellas artes, Alice Walton es una figura influyente, pero no la verás en primera fila de las subastas ni posando con champán en la mano. Opera en la sombra, a menudo enviando postores anónimos a subastas de arte donde los precios alcanzan decenas de millones. Cuando una pieza única de arte estadounidense sale al mercado, lo más probable es que ya la esté rondando. Alice tiene fama de superar las pujas de los mejores museos, incluso del Met, el Whitney y el Instituto de Arte de Chicago. No duda cuando aparece una obra imprescindible. Una de sus jugadas más famosas: adquirir discretamente Kindred Spirits de Asher B. Durant por más de $35 millones. La venta sorprendió a la escena artística neoyorquina, no solo por el precio, sino porque la apreciada pintura salió de la ciudad y terminó en Arkansas. Su estrategia es simple: encontrar la pieza, hacer la mejor oferta y cerrar la compra rápidamente. Así es como ha construido una de las colecciones de arte estadounidense más valiosas del planeta. Estas no son compras casuales, cada una forma parte de una misión mayor: contar la historia de Estados Unidos a través de su historia visual y albergarla donde el ciudadano común pueda verla. Muchos de estos acuerdos nunca llegan a los titulares. Esto se debe a que Alice suele trabajar a través de agentes y marchantes, adquiriendo obras en ventas privadas mucho antes de que salgan a la luz pública. Estas negociaciones discretas pueden implicar millones en transferencias bancarias, acuerdos confidenciales y la política de alto nivel del mundo del arte. Además, compra arte no solo para Crystal Bridges, sino para preservar piezas estadounidenses que, de otro modo, podrían venderse a coleccionistas internacionales. Se ha convertido en una protectora del patrimonio visual estadounidense y está dispuesta a invertir enormes sumas para mantenerlo intacto. Lo que hace único a su enfoque es que combina la visión de un museo con la libertad de un coleccionista privado. No tiene que pasar por comités ni buscar la aprobación de la junta directiva. Ve lo que quiere y lo consigue. En un mundo del arte impulsado por el ego, Alice Walton se mantiene en silencio, pero su influencia es enorme. Con solo unas pocas ofertas y algunos ceros bien colocados, puede cambiar el lugar donde vive la historia. La vida de Alice Walton se basa en uno de los motores financieros más poderosos de la historia moderna: Walmart. Como hija de Sam Walton, fundador de Walmart, posee una participación masiva en la compañía, la cual genera cientos de millones en dividendos cada año. Walmart no es solo un negocio. Es un imperio minorista global con más de 10,000 tiendas y más de 2 millones de empleados en todo el mundo. ¿Y Alice? Posee una parte tan grande que la convierte en una de las personas más ricas del mundo. Cada vez que Walmart paga a sus accionistas, Alice recibe una parte. Y no es poca cosa. Sus ganancias anuales, solo por dividendos, se estiman en más de $300 millones sin vender ni una sola acción. Ese dinero alimenta todo lo demás en su vida: los aviones, el museo, la filantropía y la privacidad. No necesita apresurarse para conseguir dinero ni cerrar negocios. El efectivo fluye, constante y automáticamente, desde los mismos estantes que venden calcetines y cereales a millones de compradores cada día. Pero no se trata solo del dinero. Alice tiene una influencia real dentro de la empresa. La familia Walton controla aproximadamente la mitad de las acciones de Walmart, lo que les otorga un enorme poder sobre las decisiones de la junta directiva, la dirección de la empresa y la planificación a largo plazo. Aunque Alice no participa en las operaciones diarias, su presencia importa. Su voz cuenta. Y con tanto capital puede mover los mercados sin decir una palabra.
La fortuna familiar también está protegida por fideicomisos, fundaciones y ramas de inversión que hacen crecer la riqueza entre bastidores. Es un sistema construido para la permanencia donde el dinero no se queda estancado sino que se multiplica. Para Alice, esta estructura le permite vivir en un mundo completamente diferente al de la mayoría de los multimillonarios. No tiene que vender negocios, crear startups ni cotizar en bolsa. Su riqueza proviene de una propiedad tranquila, estable y colosal. Es por eso que puede centrarse en el arte, la salud y la educación en lugar de las salas de juntas. El nombre Walton está estampado en los estantes de Walmart de todo el mundo, y entre bastidores también está estampado en casi cada rincón de la extraordinaria vida de Alice. Alice Walton vive una vida privada, pero cuando entra en el mundo social, lo hace a través de las puertas más exclusivas que el dinero puede abrir. No la encontrarás en fiestas ruidosas de famosos ni en eventos llenos de paparazzi. En cambio, pertenece a clubes exclusivos, retiros privados y círculos artísticos de élite donde la lista de invitados es más apretada que una bóveda suiza. Estos no son solo lugares de reunión social, son espacios poderosos donde multimillonarios, coleccionistas y personas con poder de decisión se reúnen lejos de la vista del público. Desde clubes de campo ultra privados en Texas hasta discretos salones de arte en Nueva York, Alice se mueve en círculos donde los acuerdos se cierran en cenas tranquilas, no en ruedas de prensa. Según se informa, forma parte de grupos filantrópicos de alto nivel, incluyendo aquellos a los que solo se permite la entrada a los mayores donantes del mundo. Estos círculos le permiten coordinar proyectos con otros multimillonarios, intercambiar ideas con importantes directores de museos e influir en iniciativas culturales nacionales, todo ello manteniéndose discreta. Luego está el mundo ecuestre, donde Alice ha sido durante mucho tiempo una figura respetada. No solo compraba caballos, sino que asistía a competiciones privadas, subastas de élite y reuniones en ranchos reservadas solo para jugadores serios. Estos eventos están cerrados al público y a menudo tienen lugar en propiedades multimillonarias con seguridad y discreción garantizadas hasta el último detalle. Además, su acceso a sociedades de arte exclusivas le brinda una visión tras bambalinas de las próximas subastas, colecciones privadas y exposiciones en museos. Así es como a veces adquiere piezas de talla mundial antes de que lleguen al ojo público, no por suerte, sino por un acceso profundamente arraigado. Lo que hace única la participación de Alice es que no hace alarde de ello. Es una de las personas más ricas de la Tierra, pero apenas hay rastro de su vida social en línea. Sin selfies, sin filtraciones, sin cobertura de prensa. Sus membresías no se tratan de estatus, sino de acceso, poder y mantener influencia en el mundo que está ayudando a moldear. Para el mundo exterior, Alice Walton puede parecer tranquila. Pero dentro de estos espacios enrarecidos está profundamente conectada, construyendo relaciones, dirigiendo conversaciones y permaneciendo exactamente donde quiere estar, en control pero invisible. Para alguien con una fortuna de más de 93,000 millones de dólares, Alice Walton vive con una moderación notable. Nada de marcas de moda que llamen la atención, nada de mansiones de Instagram ni coches deportivos bañados en oro. Su riqueza es enorme, pero su estilo personal, sorprendentemente discreto. No verás a Alice luciendo diamantes ni bajando de limusinas. Es más probable que lleve vaqueros, botas y una camisa informal que cualquier cosa diseñada en París. Sus casas, aunque espaciosas y elegantes, distan mucho de las ostentosas megamansiones de otros multimillonarios. Valora la paz, la privacidad y el propósito por encima de la ostentación. Eso no significa que evite el lujo, solo lo elige de manera diferente. En lugar de gastar en artículos llamativos, invierte su dinero en cosas duraderas: arte, tierras, educación y comunidad. Su estilo de vida refleja una visión a largo plazo, no un impulso. No vive de las redes sociales. Rara vez concede entrevistas. Ha construido una de las mayores fortunas personales de la historia moderna y lo ha hecho sin perseguir nunca el foco de atención. Ese es su verdadero lujo: liberarse de la atención. Alice Walton demuestra que la verdadera riqueza no necesita gritar. Se mueve silenciosamente, invierte sabiamente y se centra en el legado, no en los gustos. En un mundo obsesionado con presumir, ella domina el arte de mantenerse rica, real y radicalmente privada. Cleopatra VII no solo fue la reina de Egipto, sino su última gobernante verdadera, luchando por mantener su reino a salvo de Roma. Jugó la política con maestría, forjando alianzas con Julio César y Marco Antonio, no solo por amor, sino para proteger la independencia de Egipto. No era una figura decorativa, reformó la economía, estabilizó la moneda y gobernó como una líder práctica que hablaba directamente con su pueblo en sus propios idiomas. Roma la veía como una amenaza, no como una amante. Octavio usó la propaganda para retratarla como una seductora intrigante que corrompía a Marco Antonio cuando en realidad luchaba por mantener la libertad de Egipto. Cuando las fuerzas romanas se acercaron, realizó su último movimiento desafiante, eligiendo la muerte antes que la humillación. Si fue veneno o una serpiente venenosa, nadie lo sabe con certeza. Pero el legado de Cleopatra sobrevivió a los intentos de Roma de borrarla, convirtiéndola en una de las gobernantes más legendarias de la historia.
El poder en el antiguo Egipto era un asunto familiar, y el primer matrimonio de Cleopatra no fue una historia de amor, fue una maniobra calculada para asegurar el trono. Con tan solo 18 años, se vio obligada a casarse con su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII, ya que la tradición dictaba que las reinas gobernantes debían tener un cogobernante masculino. Pero Cleopatra no tenía intención de compartir el poder, era mayor, más inteligente y estaba decidida a gobernar bajo sus propios términos. Las tensiones estallaron en una guerra civil declarada cuando los consejeros de Ptolomeo se volvieron contra ella, obligándola a exiliarse. La mayoría de los gobernantes habrían aceptado la derrota. Cleopatra no, sabía que necesitaba un aliado poderoso, así que protagonizó una de las entradas políticas más audaces de la historia, haciéndose pasar clandestinamente al palacio de Julio César envuelta en una alfombra. Cuando la tela se desplegó, allí estaba ella, vestida para impresionar, segura de sí misma y lista para negociar. La jugada fue tan inesperada que César quedó intrigado al instante, y así, sin más, Cleopatra se había asegurado el apoyo del hombre más poderoso del mundo. Pero si bien la estrategia la ayudó a conseguir alianzas, su vida diaria era igualmente una exhibición de poder cuidadosamente elaborada. Cleopatra comprendía el poder de la apariencia. Cada mañana, antes de reunirse con diplomáticos o dirigirse a su pueblo, se sometía a un ritual digno de una diosa. No se trataba solo de lucir bien, sino de proyectar divinidad. Sus asistentes la bañaban en agua perfumada y luego la cubrían con aceites de flores exóticas, asegurando que su piel estuviera suave y fragante. Sus túnicas estaban confeccionadas con las mejores sedas importadas, a menudo tejidas con hilos de oro, lo que la hacía brillar a la luz del sol. Las joyas no eran solo decoración, sino también armadura. Llevaba pesados collares de oro, tocados enjollados y anillos grabados con símbolos protectores. Sus ojos delineados con col no eran solo una declaración de belleza. El maquillaje contenía propiedades antibacterianas que le ayudaban a ver con claridad en el duro clima del desierto. Cuando Cleopatra entraba en una habitación, no solo parecía una reina, parecía un ser divino. Quería que sus enemigos la vieran intocable, casi sobrenatural. Pero ningún gobernante sobrevive solo de imagen. Cleopatra necesitaba más que oro para mantener su poder, necesitaba información y se aseguraba de tenerla siempre primero. El conocimiento era el arma más letal de Cleopatra y no dependía de los hombres para obtenerlo. Construyó una red de espionaje como ninguna otra que Egipto hubiera visto, una que operaba en susurros, oculta a plena vista. Muchas de sus espías eran mujeres, a menudo disfrazadas de doncellas, comerciantes o artistas. Se movían por los palacios de gobernantes rivales, escuchando planes secretos, entregando mensajes e incluso contrabandeando venenos cuando era necesario. Cleopatra no confiaba completamente en nadie, ni siquiera en sus consejeros más cercanos. Sus asistentes no solo estaban allí para vestirla, la escuchaban, informaban y la mantenían al tanto de cualquier posible traición. Algunos rumores afirman que incluso sus amantes eran vigilados por sus espías, asegurándose de que nadie la controlara. Jugaba un juego peligroso, uno en el que un solo paso en falso podía costarle el trono, pero Cleopatra siempre iba un paso por delante, una reina que gobernaba no solo con belleza o riqueza, sino con inteligencia. Y fue esa inteligencia la que la convirtió en algo más que una simple gobernante, la convirtió en algo cercano a la divinidad. Cleopatra no era solo una reina, era una deidad viviente a los ojos de su pueblo. A diferencia de muchos gobernantes que se arrogaban su estatus divino para obtener rédito político, Cleopatra asumió plenamente su papel. Se identificaba con la diosa Isis, figura materna de la mitología egipcia, quien se creía que protegía la tierra y a su gente. Sus apariciones públicas eran cuidadosamente escenificadas para reforzar esta imagen. Vestía las ondulantes túnicas de Isis, lucía joyas sagradas e incluso participaba en ceremonias religiosas que tradicionalmente solo podían oficiar los sumos sacerdotes. Sus súbditos no la veían solo como una gobernante, la veneraban como un vínculo directo entre los dioses y el mundo mortal. Pero el estatus divino de Cleopatra no era solo una fachada, lo utilizó activamente para mantener su poder e influencia. Mientras Roma gobernaba mediante el poder militar, Egipto aún se regía por la fe y la tradición. Cleopatra aprovechó esta fortaleza, asegurándose de que su pueblo creyera que seguirla no era solo una decisión política, sino un deber espiritual. Su imagen aparecía en los templos, su nombre se pronunciaba en las oraciones y se hacían ofrendas en su honor. Incluso cuando Roma intentó destruirla, no pudieron borrar la idea que ella había cultivado. Hasta el día de hoy su leyenda perdura, demostrando que a veces un gobernante puede llegar a ser más que humano. La riqueza no significaba nada para Cleopatra si no podía usarla para hacer una declaración, y realizó una de las exhibiciones de extravagancia más audaces de la historia con una sola perla. Cuenta la historia que durante un suntuoso banquete con Marco Antonio, Cleopatra se jactó de ser capaz de organizar la cena más cara de la historia. Antonio rió pensando que era imposible. Sin dudarlo, Cleopatra se quitó uno de sus enormes pendientes de perla, lo sumergió en una copa de vinagre y observó cómo se disolvía. Luego se llevó la copa a los labios y la bebió de un trago. Su acto
esto no se trataba solo de lujo, se trataba de poder. Las perlas eran símbolos de inmensa riqueza, más valiosas que el oro. Al destruir una con total naturalidad, Cleopatra demostró a Antonio que sus riquezas eran incomprensibles. Pero ¿era siquiera posible? Los científicos debaten hoy si una perla podía disolverse rápidamente en vinagre. Algunos dicen que tardaría días, mientras que otros creen que los antiguos egipcios sabían cómo acelerar la reacción. Cierto o exagerado, el mensaje era claro. Cleopatra no solo poseía riquezas, las controlaba. Y esto era solo un vistazo al tipo de festines que la convirtieron en la gobernante más famosa de su época. Los banquetes de Cleopatra no se limitaban a la comida, eran espectáculos destinados a exhibir su riqueza, poder y acceso a bienes que nadie más poseía. Sus festines estaban repletos de alimentos tan excepcionales y caros que incluso la élite romana quedaba atónita. Frutas exóticas importadas de tierras lejanas, carnes marinadas en especias exóticas, aves glaseadas con miel e incluso pavos reales asados se servían en bandejas de oro y plata. Algunos relatos afirman que las lenguas de flamenco eran un manjar en su mesa, mientras que otras fuentes sugieren que a diario se traían pescados y mariscos exóticos del Mediterráneo. Pero las comidas de Cleopatra no eran solo un capricho. Se creía que muchos de los ingredientes que consumía tenían propiedades místicas. Le fascinaba la medicina egipcia antigua y solía comer alimentos que se creía que realzaban la belleza, aumentaban la inteligencia o incluso prolongaban la vida. Bebía vinos mezclados con hierbas, comía higos de los que se rumoreaba que tenían poderes curativos y consumía panes especialmente preparados con flores de loto, una planta vinculada a la energía divina. Sus festines no solo buscaban saciar el hambre, eran otra forma de reforzar su estatus como alguien más allá de los simples mortales. Cleopatra no era solo una reina, sino una erudita. A diferencia de la mayoría de los gobernantes de su época, poseía una alta educación y tenía acceso al conocimiento más exclusivo del mundo antiguo. Tras la destrucción de parte de la gran biblioteca de Alejandría, Cleopatra se propuso reconstruir una segunda colección de pergaminos y textos raros. Algunos de ellos eran tan valiosos y secretos que solo un puñado de personas podían leerlos. Estos pergaminos contenían conocimientos avanzados de medicina, astrología, matemáticas y alquimia, materias que en aquella época se consideraban casi mágicas. Incluso se cree que Cleopatra recopiló escritos sobre venenos y sus antídotos, lo que le permitió comprender tanto cómo curar como dañar. Algunos historiadores creen que tuvo acceso a textos perdidos de otras civilizaciones, como Grecia, Persia e incluso la India, lo que le otorgó un nivel de conocimiento muy superior al de otros gobernantes de su época. Ya sea que estudiara estos pergaminos por curiosidad personal o para obtener ventajas sobre sus enemigos, una cosa está clara: Cleopatra no solo gobernaba con poder, gobernó con intelecto. Comprendió que el conocimiento era el arma más poderosa de todas y se aseguró de poseerlo más que nadie. Cleopatra no solo usaba perfume, lo convirtió en un símbolo de poder, seducción y estatus. El aroma lo era todo en el antiguo Egipto, y los perfumes más raros eran tan valiosos que se consideraban una forma de moneda. Cleopatra era conocida por usar fragancias hechas de mirra, incienso, canela y loto azul mezclados con aceite tan rico que duraban días. El perfume que usaba no era solo un lujo, era una extensión de su identidad. Algunos dicen que tenía un aroma único, tan embriagador que la gente reconocía su presencia incluso antes de que entrara en una habitación. También usaba el perfume como arma de influencia. Cuando navegó para encontrarse con Marco Antonio, las velas de su barco estaban empapadas de perfume, llenando el aire con una fragancia exótica que llegó a la flota de Antonio incluso antes de que ella estuviera a la vista. El efecto fue inmediato, ya estaba bajo su hechizo antes de verla. Sus aposentos privados estaban impregnados de fragancias excepcionales, creando una atmósfera que parecía de otro mundo. Para los egipcios, el aroma no era solo placer, sino también espiritual. El perfume se usaba en templos y rituales sagrados, lo que reforzaba aún más la imagen de Cleopatra como diosa viviente. Las fórmulas que prefería se consideraban tan valiosas que, miles de años después, los arqueólogos aún intentan recrearlas. Pero el dominio de Cleopatra del lujo no se limitaba a las fragancias, también tenía acceso a riquezas que iban mucho más allá del oro. Cleopatra no era solo una reina, era una guerrera. A diferencia de otros gobernantes que se quedaban atrás mientras sus ejércitos luchaban, Cleopatra lideró personalmente su armada en la batalla. Su batalla más famosa fue la batalla de Actium, el legendario enfrentamiento entre sus fuerzas y las de Octavio de Roma. Ella y Marco Antonio comandaban una flota de más de 500 buques de guerra, cada uno construido para la velocidad y la potencia. Se rumoreaba que el buque insignia de Cleopatra estaba profusamente decorado, pero diseñado para la batalla, transportando soldados y suministros mientras se enfrentaban a las fuerzas romanas. La batalla fue brutal. Cleopatra y Marco Antonio se enfrentaron a la flota de Octavio, liderada por el brillante estratega Agripa. Por un momento, la victoria pareció posible.
Cleopatra había traído naves de guerra más grandes, más fuertes y mejor armadas que las de Roma. Pero la batalla dio un giro devastador. Las fuerzas de Octavio las superaron en maniobras, cortando las líneas de suministro y obligando a la flota de Cleopatra a una retirada desesperada. Al darse cuenta de que la derrota estaba cerca, realizó una audaz huida atravesando las líneas enemigas y huyendo a Egipto. Antonio la siguió, pero su derrota en Actium marcó el principio del fin. Roma se acercaba y a Cleopatra se le agotaba el tiempo. La riqueza de Cleopatra no solo era heredada, sino que estaba controlada activamente y tenía acceso directo a una de las mayores fuentes de poder del mundo antiguo, el oro. A diferencia de muchos gobernantes que dependían de los impuestos a su pueblo o del comercio con países extranjeros, Cleopatra tenía sus propias minas de oro en las profundidades del desierto oriental de Egipto. Estas minas se habían explotado durante siglos, pero bajo su reinado se gestionaron con esmero para garantizar un flujo constante de riqueza. El oro extraído de estas minas se utilizaba para todo, desde acuñar sus propias monedas hasta financiar su enorme armada y mantener la independencia de Egipto de Roma. Para Cleopatra, el oro era más que una simple moneda. Era un símbolo de autoridad divina. Lo llevaba, lo regalaba y lo usaba para asegurar su lealtad. Los sacerdotes egipcios creaban estatuas de dioses con su oro, vinculando aún más su gobierno con lo divino. Mientras Roma desangraba recursos debido a guerras interminables, Cleopatra aún contaba con un suministro constante de riquezas, lo que le otorgaba una ventaja económica incluso sobre los generales romanos más poderosos. Su capacidad para controlar el oro de Egipto la convertía en una seria amenaza para Roma, y precisamente por eso temían su influencia. Cleopatra no era una reina más para Roma, era una fuerza peligrosa capaz de controlar a algunos de los hombres más poderosos del imperio. No necesitaba ejércitos para sacudir los cimientos de la política romana, utilizó la inteligencia, la diplomacia y la seducción para convertir a los líderes más fuertes de Roma en sus aliados. Julio César, uno de los mayores conquistadores de Roma, libró batallas en Egipto solo para mantenerla en el trono. Tras su asesinato, Marco Antonio, otra figura poderosa romana, lo dejó todo por ella, incluyendo su posición política en Roma. No se trataba solo de romance, sino de estrategia. El Senado romano veía a Cleopatra como una amenaza para todo su sistema de poder. Temían que quisiera convertir Roma en su propio reino, gobernando al lado de Antonio. Octavio, heredero de César y futuro emperador, lanzó una de las campañas de propaganda más despiadadas de la historia, presentando a Cleopatra como una seductora manipuladora que corrompía a los hombres de Roma. La llamó seductora extranjera, una mujer incapaz de ejercer el poder. Pero lo que realmente asustaba a Roma era que Cleopatra no los necesitaba. Tenía su propia riqueza, su propio ejército y una mente lo suficientemente aguda como para desafiar al mayor imperio de la tierra. Y cuando la política no bastaba, tenía otra herramienta a su disposición: el veneno. La corte de Cleopatra no solo estaba llena de consejeros y sirvientes, incluía a algunos de los expertos en venenos más hábiles del mundo antiguo. La élite egipcia había estudiado venenos durante siglos, y Cleopatra aprovechó al máximo este conocimiento. Mantenía un equipo de especialistas que probaban diferentes toxinas, encontrando las formas más efectivas e indoloras de matar. Algunos historiadores creen que incluso experimentó con prisioneros, observando de primera mano los efectos de diferentes venenos. El dominio de Cleopatra con las toxinas no se limitaba al asesinato, sino también al poder. Necesitaba protegerse de la traición, y el veneno era a menudo el arma predilecta en las cortes reales. Algunos dicen que sus anillos contenían compartimentos ocultos llenos de sustancias letales, lo que le permitía matar a cualquiera que la amenazara al instante. Otros creen que microdosificaba venenos cuidadosamente con el tiempo, haciéndose inmune a las sustancias que sus enemigos podrían usar contra ella. Sea mito o realidad, una cosa es segura: Cleopatra comprendía que el poder no se trataba solo de estrategia y riqueza, sino también de supervivencia, y no se limitó a prepararse para ataques a la tierra. Buscaba orientación en las estrellas. Cleopatra no era solo una reina, era una mujer que estudiaba los movimientos del cielo y los utilizaba para moldear su gobierno. Se rodeó de astrólogos que predijeron eventos clave, la asesoraron en decisiones políticas y la ayudaron a forjar su imagen pública. Afirmaba una conexión cósmica con la diosa Isis, lo que reforzaba su estatus divino al alinear su gobierno con los eventos celestiales. En un mundo donde los gobernantes eran vistos como figuras divinas, se aseguró de que la gente creyera que las estrellas la habían elegido para liderar. No usaba la astrología solo para ostentar. Planteaba los grandes movimientos políticos basándose en las alineaciones celestiales, asegurando que sus acciones tuvieran un peso místico.
Algunos dicen que consultaba horóscopos antes de formar alianzas, tomar decisiones militares o incluso elegir cuándo reunirse con hombres poderosos como César y Antonio. En una época en la que los romanos desconfiaban de la astrología, Cleopatra la convirtió en un arma política, algo que podía usar para controlar no solo a su pueblo, sino también la mente de los gobernantes extranjeros. Ya sea que realmente creyera en las estrellas o simplemente comprendiera su poder sobre las personas, una cosa está clara: sabía cómo hacer que el universo mismo trabajara a su favor. Las asistentes personales de Cleopatra no eran simples sirvientas, eran guardaespaldas disfrazadas. En el peligroso mundo de la política real, la traición podía surgir de cualquier parte, y Cleopatra no iba a dejar su vida en manos de guardias de palacio comunes. Se rodeó de doncellas de élite entrenadas en combate, expertas en lucha con cuchillo, ataques de presión e incluso técnicas de defensa personal. A diferencia de las guerreras tradicionales de Egipto, estas mujeres se integraban en su corte, aparentando ser asistentes inofensivas, pero portando armas ocultas. Estas doncellas cumplían una doble función: protegían a Cleopatra de intentos de asesinato y actuaban como espías, recopilando información dentro de los muros de su palacio. Algunos historiadores creen que fueron entrenadas para moverse sin ser detectadas, deslizándose por pasillos y espiando a los enemigos. Su presencia hacía casi imposible pillar a Cleopatra desprevenida. No se trataba de simple paranoia. Vivía en una época donde los gobernantes eran envenenados, traicionados o derrocados en cualquier momento. Contar con un ejército oculto de mujeres altamente capacitadas a su lado no solo era inteligente, sino necesario. Pero incluso con un ejército de protectoras, Cleopatra no podía controlarlo todo. Uno de los mayores misterios de la historia aún permanece: ¿dónde descansó por última vez? Durante siglos, exploradores, arqueólogos y buscadores de tesoros han buscado el lugar de descanso final de Cleopatra, pero nadie lo han encontrado. A diferencia de otros gobernantes egipcios que fueron enterrados en grandes pirámides o complejos de templos, el lugar de enterramiento de Cleopatra sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Algunos relatos sugieren que fue enterrada junto a Marco Antonio en una magnífica tumba llena de oro, joyas y tesoros inimaginables. Otros creen que su tumba fue ocultada para proteger su legado de la destrucción romana. Una de las teorías más sólidas apunta a Taposiris Magna, un templo cerca de Alejandría donde excavaciones recientes han descubierto túneles y artefactos de la época de Cleopatra. Algunos creen que su tumba fue construida cerca del desaparecido Palacio de Alejandría, que se hundió en el Mediterráneo tras una serie de terremotos. Si alguna vez se encuentra su tumba, podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la historia, revelando tesoros, inscripciones y posiblemente incluso los restos momificados de la propia Cleopatra. Pero incluso si su tumba física se pierde, su influencia nunca ha desaparecido. A diferencia de la mayoría de los gobernantes, Cleopatra no solo controlaba ejércitos, controlaba las mismas palabras que moldearon el mundo. Pocos gobernantes en la historia pudieron igualar la inteligencia de Cleopatra. No solo poseía una gran educación, sino que era un genio lingüístico. Hablaba al menos 9 idiomas, lo que la convertía en una de las gobernantes más políglotas del mundo antiguo. A diferencia de otros faraones que dependían de traductores, Cleopatra podía hablar directamente con diplomáticos, comerciantes y generales extranjeros. Dominaba el griego, el egipcio, el latín, el hebreo, el árabe y varias otras lenguas regionales, lo que le otorgaba una ventaja estratégica en las negociaciones. Esta habilidad la distinguía. No era solo una reina sentada en un trono, participaba activamente en la configuración de los asuntos internacionales. Podía cautivar a un senador romano en un momento y dar órdenes a un sacerdote egipcio al siguiente, sin necesidad de un intérprete. Su dominio de los idiomas también fortaleció su imagen como gobernante elegida por los dioses, capaz de comunicarse con todas las personas sin importar su origen. Para los egipcios era más que una reina, era una diosa que entendía sus oraciones en su propia lengua. Pero Cleopatra no solo gobernaba mediante la diplomacia, también supo controlar el comercio del lujo y el capricho más codiciado de la época, el perfume. La fascinación de Cleopatra por las fragancias no era solo personal, era toda una industria. No dependía de aromas importados. Construyó su propia fábrica de perfumes donde mezclaba aceites y extractos florales excepcionales para crear algunos de los perfumes más codiciados de la historia. Comprendía que el perfume era más que un lujo, era poder. El aroma adecuado podía evocar atracción, miedo o incluso devoción religiosa. Sus fábricas producían mezclas personalizadas que se utilizaban no solo en belleza, sino también en rituales de templos sagrados. Los arqueólogos han descubierto restos de lo que se cree que fue el laboratorio personal de perfumes de Cleopatra, cerca de Alejandría, lleno de vasijas de barro que antaño contenían aromas antiguos y excepcionales. Sus perfumes característicos eran tan famosos que se comercializaban por todo el Mediterráneo, alcanzando precios superiores al oro. Algunos dicen que incluso experimentó con ingredientes afrodisíacos, creando aromas diseñados para aumentar la atracción e influir en quienes la rodeaban. Cleopatra comprendió que gobernar no se trataba solo de fuerza militar, sino de controlar la percepción.
Cleopatra no era solo una gobernante, estaba profundamente involucrada en las prácticas espirituales y místicas del antiguo Egipto. Algunos historiadores creen que pudo haber experimentado con sustancias psicodélicas usándolas en rituales religiosos para una mayor conciencia o incluso como herramienta política. Una de las plantas más famosas asociadas con la realeza egipcia era el loto azul, una flor conocida por sus suaves efectos psicoactivos. Al remojarlo en vino creaba un estado onírico que fomentaba la relajación, la concentración y posiblemente incluso las visiones. Esta planta sagrada se representaba a menudo en el arte egipcio, se colocaba en templos y se vinculaba con la conexión divina, ya sea que las usara para obtener conocimiento personal, ventajas diplomáticas o simplemente como parte de elaborados rituales. Una cosa es segura, comprendía el poder de la percepción, tanto la suya propia como la que creaba para los demás. Cleopatra era demasiado poderosa, demasiado legendaria y una amenaza demasiado grande para Roma como para permitir que su memoria sobreviviera sin ser cuestionada. Tras su muerte, Octavio emprendió una campaña sistemática para borrar su nombre y su legado. Sus estatuas fueron destruidas, su imagen fue cincelada de los muros de los templos y sus monedas fueron fundidas. Los historiadores romanos la pintaron como una seductora manipuladora en lugar de una brillante estratega. Octavio quería que el mundo la recordara no como la última gran gobernante de Egipto, sino como una historia con moraleja, una mujer que se atrevió a desafiar a Roma y perdió. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el nombre de Cleopatra se negó a desaparecer. Su leyenda solo creció con el tiempo, convirtiéndose en algo más que historia. Se convirtió en mito. Incluso hoy es una de las mujeres más famosas que jamás hayan vivido, un símbolo de inteligencia, ambición y poder. Los romanos intentaron borrarla, pero en cambio la hicieron inmortal. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué dato de Cleopatra te sorprendió más. Para más información útil, mira otros videos.